Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el cupón Qatar y participa del sorteo de 3 Smart TV de 50 pulgadas para vivir la final del Mundial a lo grande. A más operaciones, más oportunidades de ganar. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 16 de noviembre de 2022 y todo indica que ya ha empezado la quinta ola en el Perú. Según el analista de datos Juan Carvajal, estamos ya en la tercera semana con casos de COVID en aumento en 13 de las 25 regiones del país e incluso las hospitalizaciones se han incrementado en la última semana, sobre todo en Lima metropolitana. ¿Esto qué significa? No solo a nivel de salud, sino a nivel de libertades individuales. Para hablar tanto de lo sanitario como de lo político, recurrimos a alguien que tuvo un pie en ambos mundos, el exministro de Salud, Hernando Ceballos. Pero antes un poco de contexto, porque ayer la ministra de Salud, Kelly Portalatino, dijo que sería exagerado hablar de que ya estemos en una quinta ola, pero también dijo que es probable que esa quinta ola ocurra en diciembre, que ahorita no más. Y que si eso sucede, pues ella propondrá el regreso de las mascarillas en zonas donde haya gran concentración de personas. Entonces, doctor Ceballos, ¿usted qué dice? ¿Hay quinta ola? ¿Debe volver las restricciones? Sí, se viene. Yo creo que estamos ya en una quinta ola en el país. Hay recomendaciones tanto para las políticas de gobierno como para los propios ciudadanos. Está claro que el gobierno tiene que ser realista, que las restricciones tienen que darse en lugares donde hay una clara aglomeración de personas y en el transporte donde sí debe haber obligatoriedades, pero la obligatoriedad en general tiene que controlarse a las personas mayores o que tienen comorbilidad. El otro tema es la ventilación, que hay que exigirle a los lugares donde hay aglomeraciones de personas que sean ambientes lo más ventilados posibles, porque la ventilación, la vacunación y el uso de mascarillas es el trípode básico para enfrentar la pandemia, ¿no? Así que, y la ciudadanía tiene que, y el gobierno además tiene que trabajar mucho con la población civil para lograr un nivel de participación, tener un lenguaje muy claro y no marchar y retroceder como hemos venido manejándonos en los últimos meses, ¿no? Ahora la ciudadanía tiene que asumir un nivel de responsabilidad clara frente a esto. Nadie va a venir a resolverle el problema de la responsabilidad que debe tener un ciudadano de usar su mascarilla, de irse a vacunar y de no permanecer demasiado tiempo en lugares muy cerrados o estar sin mascarillas cerca a personas vulnerables. Eso debe cuidarse, sin ninguna duda. Pero en otros países, a estas alturas de la pandemia, ¿existen antecedentes así de retroceso, de que regresen algunas restricciones? Lo que se ha producido en algunos países de Europa es que se ha vuelto a la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público. En China sí se han tomado medidas más radicales, incluso se evita la circulación de personas en algunas ciudades o provincias, ¿no? En nuestro país el tema es el ida y vuelta, ¿no? Es el no haber tenido una direccionalidad en el levantamiento de las restricciones. Esto puede generar un desconcierto en la gente y hacer difícil que acaten las decisiones del Ejecutivo. Pero sí, la restricción en el transporte es claro en varios países y estados de Norteamérica también, en relación al uso de mascarillas. Tampoco es que debamos sorprendernos, era esperable que si relajamos las precauciones suban los casos, ¿no? Efectivamente se han generado nuevas variantes, mutaciones del virus. Estas variantes son bastante más contagiosas, el virus trata de sobrevivir y por eso muta, y como no puede sobrevivir fuera de la célula, dentro de la célula lo que hace es tratar de reproducirse lo más rápidamente posible, ¿no? Pero además la pandemia y los virus que estaban y los nuevos que han ingresado, que vienen de diferentes países del mundo, siguen circulando. No es que se desaparecieron los virus en el país. Y por otra parte, el tiempo pasa y la inmunidad recibida por las vacunas previas, la primera y la segunda dosis,
incluida la tercera, ya van varios meses de aplicación y está demostrado que van disminuyendo la inmunidad de las vacunas en la medida en que pasa el tiempo. Entonces, todo esto ha favorecido que ahora tengamos lo esperado, un incremento de casos muy importantes y que, bueno, estemos frente ya a una quinta ola, ¿no? A nivel práctico, muchos de los que nos están viendo ahora mismo están sintiendo algún síntoma, pero ¿cómo distinguir si lo que tienes es un resfrío por el cambio de temporada o si efectivamente eres una estadística de la quinta ola? Bueno, una de las características de cómo va mutando el virus y las variantes que están apareciendo es que la sintomatología es diversa, ¿no? En algunas personas aparece como una rinitis, como un simple resfrío, con algo de tos. En general los síntomas son más de una infección respiratoria alta en comparación con lo que veíamos en la primera y segunda ola, ¿no? Incluso en la tercera. Ahora, la diferencia es que en muchos casos se acompaña de un malestar general o fiebre un poco más aparatosa que con el resfrío común. Pero tenemos muchos casos de personas que han pensado que tenían un resfrío más o menos fuerte y se hacen la prueba y aparece o dolor de garganta o rinitis, secreción nasal, un poco de dolor de cabeza, que puede acompañar cualquier virus común y resulta que da positivo al SARS-CoV-2. Así que es bastante inespecífico a estas alturas, aunque la mayoría de las veces se acompaña de un malestar general, dolor de cabeza, que se prolonga por 2-3 días, ¿no? Y eso lo diferencia. Muchas gracias, doctor Ceballos, y ustedes tranquilos, vacunados, están seguros. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en Encerrona. Vuelve la emblemática Feria del Libro Ricardo Palma del viernes 4 al domingo 20 de noviembre en el Parque Kennedy. Celebremos los 50 años de la feria con actividades para toda la familia. Conoce a tus escritores favoritos, disfruta de presentaciones, shows infantiles y de una infinita variedad de libros. ¡Vamos todos a la feria! Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 16 de noviembre de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y la noticia del día en realidad es una antinoticia porque Kenji fue declarado culpable y sentenciado a prisión, pero no fue a la cárcel. ¿Cómo así? La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por la jueza suprema Inés Villa Bonilla, sentenció al excongresista Kenji Fujimori a 4 años y medio de prisión efectiva por el caso Mamani Video. ¿Se acuerdan de ese caso? La compra de votos para detener la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, una vacancia que estaba impulsando la hermana de Kenji, Keiko Fujimori. Bueno, esa telenovela inolvidable. Ayer entonces fueron condenados no solo Kenji, sino también por un periodo similar sus ex compañeros de bancada, los Avengers, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. Además, fue condenado Alexei Toledo, ex asesor de Kenji, que recibió 6 años de prisión suspendida. El Ministerio Público ha podido determinar que Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y Alexei Toledo ofrecieron a los congresistas Moisés Mamani, Carlos Tiglia, Modesto Figueroa dádivas y beneficios para que vendan su función pública y su función de control y sanción. Esta conducta se dio en el contexto de la segunda vacancia, señaló el fiscal en sus alegatos finales. Pero bueno, ¿por qué Kenji no fue trasladado a prisión allí mismo? Porque la Corte Suprema decidió que la pena quedaría suspendida a ejecutarse hasta que se resuelva su apelación en segunda instancia, a fin de que sea una condena ya firme. No es que a Kenji le hayan dado beneficios, sino que la sala argumentó que el hijo del dictador no cuenta con antecedentes penales, además concurrió voluntariamente a las audiencias y tiene arraigo domiciliario y familiar. Al igual que a Kenji, esta medida se dictó también para los excongresistas Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, quien por cierto sigue siendo el actual rector de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. ¿Cuáles son las posibilidades de que Kenji termine en la cárcel si es que, como todo indica, en segunda instancia continúa siendo hallado culpable? Según los penalistas que hemos consultado, pues 50-50, 50-50. ¿Por qué? Porque la pena de 4 años y medio que ha recibido Kenji, pues es relativamente fácil de rebajar a, digamos, menos de 4 años y entonces allí podría convertirse en prisión
suspendida, es decir, seguiría siendo culpable, pero no iría a la cárcel. En un giro súper ultra irónico del destino, esa decisión recaerá nada menos que en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside nada menos que el juez César San Martín, el mismo juez que hace unos años condenó a su padre Alberto Fujimori. Por cierto, papá Fujimori reapareció ayer. Él tuvo una intervención de unos 3 minutos en una audiencia. Alberto Fujimori, de 84 años, negó en esa audiencia haber mandado secuestrar a Gustavo Gorriti y Samuel Dyer durante el golpe del 5 de abril. Esto lo dijo porque él ha puesto un habeas corpus que busca anular la sentencia de 25 años de prisión en su contra por violar derechos humanos. Esa misma sentencia que fue la que dio César San Martín, que hoy tiene en sus manos el destino de su hijo Kenji. La verdad es que el guionista de la vida de los Fujimori es un genio. Esta es la mejor saga. Ahora vamos a una historia más monce, la de la traición a la patria que supuestamente cometió Pedro Castillo porque dijo una cosa en una entrevista. La verdad es que este es un manotazo de ahogado, patético, de una oposición que no está a la altura del reto histórico y que ha recurrido a esta idiotez. Y la verdad es que el mejor reflejo de eso fue la persona a la que enviaron a defender esta idea genial ante el Tribunal Constitucional. Resulta que el Pleno del Tribunal Constitucional inició ayer la audiencia pública para evaluar los 2 habeas corpus presentados por la defensa del presidente Castillo. En representación de la Procuraduría del Parlamento asistió el abogado Yuri García, ni siquiera fue el procurador real del Parlamento, no, fue Yuri García, un abogado, y fue triste. El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe, lo barrió. Miren este pedacito. El hecho... Me piden mi opinión, señor magistrado, pero obviamente a quien le corresponde el pronunciamiento es a los congresistas de la República. No, señor abogado, usted es el abogado, usted es el procurador. Sí. Usted viene en representación de los congresistas y usted tiene que dar los argumentos del Congreso. Sí. Si es que vemos el informe final, señor magistrado, lo que está recomendando justamente es un tema de un delito no consumado, conforme se desprende del informe final que ha presentado la subcomisión, por lo que lo califique un acto de tentativa. Conclusión, la opinión es un delito en grado de tentativa, señor. La opinión. No parece estar a la altura como para presentarse ante el Tribunal Constitucional, ¿no? O quizás en el Congreso sabían que este caso está perdido y buscaron a un chivo expiatorio para que vaya al matadero. Hay que decir que el magistrado Gutiérrez Tixe también desarmó al abogado de Castillo, el señor Eduardo Pachas. Básicamente le dijo que un habeas corpus, que es lo que ha presentado el presidente, pues no correspondía porque un habeas corpus se presenta cuando hay una amenaza a la libertad personal, lo que no es el caso, ¿no? Mencionó que lo adecuado hubiese sido presentar una acción de amparo. Bueno, finalmente el Tribunal Constitucional ha dejado al voto este caso y vamos a conocer la decisión en los siguientes días. Mientras tanto, el presidente del Congreso, José Williams, decidió suspender la sesión de la comisión permanente que justo iba a ver el informe final sobre este caso de traición a la patria, ¿no? Resulta que el presidente Castillo mandó una carta pidiendo reprogramar su presentación porque él alega que no le han hecho llegar la denuncia todavía. Entonces, esta audiencia iba a ser este viernes, pero ante la carta del presidente se ha pateado para después. Ahora falta ver qué ocurre antes, la decisión del Tribunal Constitucional sobre este caso o la presentación de Pedro Castillo ante el Congreso. A lo que sí le están metiendo a acelerador en el Congreso es a la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación. Se va a ver hoy en la subcomisión de acusaciones constitucionales. O sea, el caso de Luciana León, que es emblemático, tiene años sepultado en esta subcomisión, pero parece que les resulta más interesante todos los demás, empezando por el de Pedro Castillo. Así que hoy oficialmente se inicia el largo camino que tendrá que recorrer esta denuncia de la fiscal de la Nación. Así que van a ser unos meses interesantes. Y por si acá, ayer estuvimos así de una potencial catástrofe global, cuando un misil supuestamente ruso mató a 2 personas en la frontera entre Ucrania y Polonia, pero el misil cayó en el lado polaco. Murieron 2 polacos y Polonia es miembro de la OTAN. Y si la OTAN interpretaba esto como un ataque, pues yo no estaría aquí tan tranquilo dando las noticias. Pero ayer por la noche Joe Biden dijo que consideraba improbable que el misil haya sido ruso. Así que las tensiones se han diluido, pero sirva esto de recordatorio que la guerra en Ucrania sigue siendo el conflicto más delicado y potencialmente explosivo que ha visto el mundo en décadas.
Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con la entrevista del día aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. Día a día, para producir este mini noticiero, consultamos fuentes, verificamos datos y contrastamos información. Procesar información necesita de filtros periodísticos serios. Hola, soy Romina Badovino, productora de La Encerrona, y mi trabajo es que todos los días no recibas contenido, sino periodismo. Si necesitas información clara, independiente y también útil para tu vida cotidiana, considera suscribirte en el Patreon o unirte a nuestra comunidad de YouTube, y así podrás apoyar nuestro trabajo. Ya nos estamos viendo. ¡Un abrazo! Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero, y hoy seguimos con las entregas especiales desde Colpin, la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación. Les traemos unos breves asomos al mejor periodismo de investigación en nuestro idioma, y hoy les traemos una historia que puede sonarles común: gente que violó los derechos humanos y que luego escapó durante décadas. En este caso, escapó hasta que la unidad de investigación del diario El País de España, liderada por José María Irujo, los encontró. Bueno, esto nació porque yo inicié una investigación en el 2014 de un asunto realmente muy grave en España, y era un asesinato de estos grupos. El asesinato de Yolanda González, una estudiante de 18 años que fue secuestrada, torturada y asesinada en Madrid por un grupo de la ultraderecha que la confundió por una terrorista de ETA y cometió ese gravísimo atentado. Años más tarde, esta persona, el autor, huyó a Paraguay, luego posteriormente fue extraditado, escapó de prisión, cumplió solamente 12 años de los 40 que había sido condenado, y yo en el 2014 descubrí que esta persona se había cambiado su nombre y apellidos. Se llamaba Emilio Yin y se había hecho llamar con otro nombre distinto, y habían añadido a Yin una G, y trabajaba como perito, ni más ni menos, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para el Centro Nacional de Inteligencia, para la Policía, para la Guardia Civil, en casos gravísimos de terrorismo en los principales tribunales españoles. Me pareció que era completamente indecente que el Estado, el Ministerio del Interior, contratara a esta persona, que había sido un asesino, confeso, para esas tareas tan importantes. Publicamos esa historia que tuvo un enorme eco en España, y a partir de aquel momento nos planteamos el decir: oye, vamos a buscar a estos tipos que han cometido estos atentados tan graves en los años 78 al 80, incluyendo al que puso la bomba en nuestro periódico en el año 78, asesinando a un compañero nuestro, a un conserje, Andrés Faraguas. Vamos a buscar a estos tipos que han huido, que están desaparecidos, que se los ha tragado la tierra, que probablemente viven en América, que han puesto tierra de por medio y mar de por medio. Vamos a intentar a ver si conseguimos lo que no ha conseguido ni la policía, ni la Guardia Civil, ni la justicia. Vamos a buscarlos y vamos sin prisa ni sin pausa a intentar retratarlos, desnudarlos y denunciarlos. Estas personas huyeron, tenían la complicidad de la justicia y de parte de las fuerzas de seguridad del Estado, que en aquellos años estaban en contra de que la democracia llegara a nuestro país, y se refugiaron fundamentalmente en América Latina. Durante estos 6 años hemos localizado a muchas personas, concretamente al jefe del comando, Jesús de la Sierra Hurtado, refugiado en Guarujá, en Brasil, a 3 horas de Sao Paulo, jefe del comando que colocó una bomba en el periódico, el diario El País, que en aquellos años representaba lo que estas personas odiaban, ¿no? La lucha por la democracia y por las libertades. Hemos localizado también a Jesús Merargues en Paraguay, que vivía, pues como jefe de una agencia de... ¿Cuántos años habían pasado de esos atentados hasta que ustedes los encontraron? Estos atentados se habían producido desde el año 78 hasta el año 80. Fueron pequeños grupos de la ultraderecha, de jóvenes neofascistas que pertenecían a un partido político llamado Fuerza Nueva, que tenía un solo representante en el Congreso, y a la Falange Española y de Alfonso. Eran jóvenes muy violentos que atacaban a personas de la izquierda y los asesinaban. En la mayoría de los casos no fueron detenidos y huyeron a América, o algunos fueron detenidos y al poco tiempo disfrutaban de permisos penitenciarios que les daban jueces de ideología muy similar a la de ellos, y ponían tierra de por medio, refugiando siempre en Paraguay, bajo la dictadura de Stroessner. Estamos hablando de hace 40 años, en México y concretamente en Brasil. ¿Y cómo se encuentra a gente después de 40 años? ¿Cómo haces tú? Bueno, lo primero que hicimos fue no decir absolutamente nada a nuestros jefes, porque esto era prácticamente una misión imposible y no podíamos plantear este proyecto y que nos dieran un tiempo sine die para buscarlos, ¿no? Seguíamos trabajando con nuestras historias,
de semanas o de meses que publicábamos en el diario El País, pero a la vez abríamos carpetas sobre cada uno de estos casos, examinábamos cada atentado, conseguíamos los sumarios que eran auténticos tesoros judiciales de la época, donde venían los nombres de estas personas, cómo huyeron, sus características personales, sus colaboradores, sus amigos, y a partir de entonces iniciamos ya una búsqueda de phishing, sin saber exactamente dónde estaban, solo sabíamos que estaban en América, buscando los registros de la propiedad, los registros mercantiles, haciendo búsquedas en redes sociales con círculos concéntricos de personas cercanas a ellos, los hermanos, los padres, los amigos, examinando también e investigando a colaboradores de aquellos grupos que todavía seguían activos, presentando libros, conferencias y buscando en redes sociales algún tipo de vínculo con cualquiera de estos países que nos condujera a una pista caliente, y a partir de aquel momento, cuando teníamos alguna pista, algún indicio potente, hacer llamadas trampa, ponerles cebos. Uno vendía una moto, otro alquilaba un apartamento, con voces femeninas siempre para intentar de alguna forma transmitir confianza, venderles un paquete de telefonía o alquilarles un flat o comprarles una moto, siempre con voces femeninas para que no, en fin, que no pensaran que los estábamos buscando. Y cuando ya teníamos una cierta seguridad de que eran ellos, pedíamos permisos a nuestros editores y viajábamos a Brasil o a Paraguay o a México, como hemos hecho recientemente, a intentar robarles una fotografía, hablar con ellos y publicar su historia, desnudándolos de alguna forma, retratándolos y diciendo: estas personas que huyeron hace 40 años, que nunca han sido juzgadas, que tenían órdenes y búsqueda y captura internacional por gravísimos asesinatos, aquí están, aquí viven y han vivido en absoluta impunidad. Ese era nuestro objetivo principal. Muchas gracias, José María Irujo. No hay tiempo para más. Ya saben que gracias a ustedes La Encerrona es libre y gratis. Chápenla nomás de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts, y rótenla con su familia y con sus amigos, porque la información no sirve de nada si solo la conoces tú. La tienen que conocer todos. Y hoy es miércoles de streaming, y si tienen HBO Max y están buscando una serie para ver con sus hijos, o si son muy jóvenes y no llegaron a verla cuando la dieron originalmente en los años 90, quiero recomendar mucho Batman, la serie animada. Hoy un clásico. Esta es la serie que revolucionó la animación en los Estados Unidos en un momento en el que Japón estaba arrasando con ese mercado. Finalmente esta serie logró ponerse a la altura e iniciar una larga producción de animaciones de calidad superior. ¿Por qué la estoy recomendando esta semana? Porque acaba de fallecer relativamente pronto, a los 66 años, Kevin Conroy, el actor que le dio la voz a Batman en esta serie y luego se la dio durante décadas en distintos proyectos, incluidos los videojuegos Injustice y Arkham. Kevin Conroy ya era muy mayor cuando hace muy pocos años salió del closet y confesó que su furia, su rabia al tener que ocultar su homosexualidad durante tantas décadas fue lo que lo ayudó a crear la icónica voz de Batman que ha marcado generaciones y que pueden disfrutar en HBO Max si buscan ese clásico de clásicos que es Batman, la serie animada. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana.